Síndrome respiratorio agudo grave, ébola, sida, epidemias virales que parecen surgidas de la nada y que están arrasando el mundo. En los últimos 30 años, solo el SIDA se ha cobrado unos 40 millones de vidas. Hay otros 30 millones de personas infectadas, pero ¿de dónde vienen estas enfermedades mortales? Un equipo de científicos lleva ya décadas rastreando los orígenes del VIH. Es posible que estén a punto de realizar un asombroso descubrimiento. Su viaje a los verdaderos inicios del SIDA quizá pueda aportar una respuesta a una de las preguntas más apremiantes de nuestros tiempos: ¿cómo surgen las pandemias y cómo podemos prevenirlas en el futuro? Todo comienza con unas pocas muertes atroces. Un asesino invisible parece estar atacando solo a los varones homosexuales, sin probabilidades de supervivencia. Sé que mi vida se va a acabar muy pronto. Reinan el pánico y la confusión, pero no hay ninguna explicación médica. Unos científicos de los Centros Nacionales para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta han publicado hoy los resultados de un estudio que demuestra que los hábitos de algunos varones homosexuales han desencadenado una epidemia de una rara forma de cáncer. La misteriosa enfermedad no tarda en recibir un nombre. Esta enfermedad se llama SIDA, SIDA. Las voces que se alzan en busca de culpables omiten un dato fundamental. El SIDA está causado por un virus. La homofobia alcanza un punto crítico. ¡Sois unos asesinos! Por vuestra culpa, esta enfermedad se está extendiendo por todo el país. Pero pronto el virus invade a otras poblaciones, los trabajadores sexuales y los consumidores de drogas por vía intravenosa. Pronto se insinúa en las reservas de sangre. Ahora ya nadie está a salvo. Pero el origen de este desconocido asesino era un misterio. Ya desde el comienzo, el virus del SIDA disimuló sus huellas. Poco después de la ola de pánico en América, empezaron a aparecer casos en Europa. En medio de la confusión, un joven médico belga identifica la primera pista decisiva. Empezamos a atender a pacientes procedentes de África Central en nuestro hospital para enfermedades tropicales de Amberes. Había africanos, pero también europeos que vivían ahí. Y todos murieron en nuestro hospital con un cuadro muy complejo de lo que ahora llamamos infecciones oportunistas. Por su cuenta, Peter Piot decide seguir el rastro y se dirige a la capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa. Lo que descubre a continuación conmocionará al mundo entero. Cuando entré por primera vez en el hospital Mama Yemo en el 83, me di cuenta de que todas las habitaciones estaban llenas de pacientes con SIDA. Era la misma escena que había visto en Bélgica, solo que a una escala mucho mayor. Aquí la enfermedad no afectaba solo a los varones homosexuales, sino también a heterosexuales y mujeres. Esto significaba que fuese cual fuese la causa de la enfermedad, podía propagarse por todo el planeta. Respiré hondo y me dije, estamos ante una epidemia heterosexual, es un problema real, muy real, tenemos un problema muy gordo. Es una verdad para la que el mundo no está preparado. Al pasar desapercibida, la epidemia puede extenderse libremente. Hay una serie de conexiones muy ocultas, porque los 70 millones de individuos infectados por el VIH están todos conectados de una manera u otra. Pensándolo bien, es alucinante. Es gente que ha mantenido relaciones sexuales, que ha compartido jeringuillas, que ha recibido una transfusión de sangre o lo ha heredado de su madre. Así de sencillo. Están todos conectados, pero de una manera invisible. Pero ¿cuánto tiempo lleva el VIH transitando silenciosamente por las enmarañadas redes que nos unen? Es una cuestión que lleva décadas obsesionando a un hombre.
Un investigador médico belga, el Dr. Dirk Theoven, está convencido de que el VIH tiene una historia secreta que aguarda a ser desvelada. Pero 3 décadas después de la primera visita de Peter Piot al Congo, se ha perdido la pista de la enfermedad. Dirk lleva años viajando a Kinshasa con la esperanza de localizar el rastro perdido de los inicios del VIH. Nadie pensó que fuera a conseguirlo nunca. Era una idea ridícula. Había que estar loco de remate. El Congo ha pasado por tantísimas revoluciones que es imposible que se haya preservado nada del pasado. Pero bueno, yo soy tozudo y me he empeñado. Así que allá vamos. Bélgica y el Congo comparten un pasado oscuro. Y Dirk cree que aquí es donde puede originarse la historia secreta del virus. El Congo belga era un territorio del tamaño de Europa occidental en pleno corazón de África. A mediados de la década de 1880, las principales potencias europeas ya tenían la mirada puesta en el Congo. Pero fue el astuto rey Leopoldo de Bélgica quien se alzó con el trofeo. Se hizo con el Congo no en nombre de su país, sino para su propio beneficio. Una colonia privada 70 veces mayor que su reino. Lo bautizó como Estado Libre del Congo. La Biblia y el comercio traerían libertad y progreso. Una astuta campaña de relaciones públicas que enmascaraba una lucrativa empresa privada. El costoso marfil obtenido a costa de masacrar a los elefantes. Una reserva infinita de madera tropical que valía una fortuna en el mercado europeo. Pero la joya de la corona era el caucho, cosechado a mano en los árboles de la jungla para nutrir el apetito insaciable de la industria del automóvil. A espaldas de la opinión pública, Leopoldo hizo del Congo su particular cofre del tesoro. Suyas eran las reservas naturales del país, explotadas por los esclavos. El ferrocarril del Congo permitió acercarlo todo a las costas. Su construcción costó miles de vidas. A principios del siglo XX, el Congo se hallaba sumido en la oscuridad más completa. La insaciable demanda global de los recursos del Congo supuso la esclavización de millones de personas. Si no cumplían los cupos, eran azotados. Se consideraba que amputar las manos a hombres, mujeres y niños era una medida disciplinaria proporcionada. A golpe de filtraciones, los horrores del Congo terminaron saltando por fin a los titulares. En 1908, Leopoldo cedió a la indignación popular y se vio obligado a entregar su colonia privada al pueblo belga. A pesar de su pasado tormentoso, el Congo y Bélgica se han hecho amigos. Aún pueden encontrarse estatuas de Leopoldo. Al que nadie quiere recordar es a su hombre sobre el terreno, el brutal explorador Henry Morton Stanley. El Congo nunca se ha recuperado del todo de su pasado colonial. Aún perdura su legado de explotación, corrupción y violencia. Kinshasa, la vasta capital en expansión situada en la orilla sur del formidable río Congo. A principios de la década de 1980, la ciudad ya había sucumbido al VIH. Pero ¿cuánto tiempo llevaba aquí el virus? ¿Y si los orígenes de este asesino estuvieran ligados a la turbulenta historia del Congo? Para Dirk, aquí es donde comienza la caza. ¿Cómo se va? ¿Qué tal? Nos volvemos a ver las caras. Me alegro de volver a verte. Sí. Ha traído al laboratorio patológico una materia prima que escasea en el Congo, pero que es crucial en sus investigaciones. Tengo ya una edad. Son bolsas de 2 kilos. La cera de parafina. Los médicos clínicos de este laboratorio llevan décadas seccionando tejidos de los enfermos y los muertos que pasan por sus manos, muestras de bazo, hígado y linfa. Este tumor de pecho será archivado y preservado para su futuro estudio. Como aquí los congeladores son un producto de lujo, los tejidos se guardan en bloques de cera de parafina para evitar su descomposición.
La función de estos bloques de cera no es solo la de preservar un tejido, sino cualquier virus que lo infecte, como un insecto atrapado en ámbar. Si Dirk pudiera examinar estos archivos de biopsias, quizá podría rastrear el virus en el pasado, antes incluso de que se supiera de su existencia. Es sumamente importante para la ciencia. Creo que cuanto más averigüemos sobre los antepasados arqueológicos del virus, más sabremos sobre su evolución en el tiempo. Y quizá ello nos permita desarrollar una vacuna. Hay compañías farmacéuticas importantísimas invirtiendo mucho dinero en el diseño de modelos matemáticos que nos permitan remontarnos hasta este virus ancestral. Y quizás se encuentre aquí. ¿Qué nos impide perseguir ese sueño? Las esperanzas de Dirk no carecen de fundamento. Hace unos pocos años encontró con su equipo una muestra de tejido infectado por el VIH que al parecer databa de los años 60. Pero no basta con una sola muestra. Para corroborar los antecedentes del VIH, Dirk tiene que hallar pruebas concluyentes de que el virus ya había infectado a millones de personas antes de los años 80. En el único laboratorio de alta seguridad biológica del Congo, Dirk tiene un aliado que puede ayudarle. El profesor Jean-Jacques Muyembe ha dedicado toda su carrera a estudiar virus mortales. Es uno de los descubridores del virus del ébola. Jean-Jacques conoce todos los hospitales del Congo y tiene una idea sobre dónde podría empezar su investigación. ¿Qué tal estás, amigo? ¿Qué tal el viaje? Bien. ¿Sí? He llamado al técnico del laboratorio del hospital Mamayemo y me ha dicho, podría ser, pero las muestras están en el sótano y ha habido una inundación. Además está a oscuras, es difícil acceder a ellas. Este es el mismo hospital en el que hace 3 décadas Peter Piot detectó por primera vez la epidemia de SIDA que estaba asolando África. Pero nadie sabe cuánto tiempo llevaba ya activo el virus. Dirk tendrá que mostrarse muy persuasivo y convencer al equipo de investigadores para entrar en el sótano del hospital. Hay agua. Va a ser difícil localizar las viejas muestras de tejidos en medio de este caos. Sí, va a ser imposible, porque hay un montón de agua y es agua contaminada. Es el agua que utilizan en los demás departamentos, como el de hematología o el de bioquímica, que se vierte directamente aquí. Y por si fuera poco, se arriesgan a electrocutarse. Los cables que alimentan todo el edificio están aquí abajo. A pesar del peligro, los investigadores siguen adelante. En medio de la basura encuentran un contenedor de metal, unas muestras en su embalaje original. Pero aún hay más. Este rincón del sótano está plagado de archivadores. Todo eso son muestras de tejidos. ¿De qué año son estas? De 1973. No es tarea fácil fechar estas muestras antiguas. Una técnica del laboratorio patológico Delphine Masichini podría serles de ayuda. Dirk espera que estas muestras daten de la década de 1960 o incluso antes, cuando, según él, el hospital pudo acoger sus primeros casos no diagnosticados de SIDA. Quizá los médicos se extrañaran de esas primeras muertes misteriosas y realizaran autopsias, tomaran muestras de tejidos y, sin saberlo, preservaran una cepa antigua del VIH en uno de estos bloques. Hemos visto bloques de 1974 y se encuentran en un estado excepcional. Si abrimos esta caja y echamos un vistazo dentro, es alucinante, sencillamente alucinante. Estos bloques datan de 1974. Hay quien dirá que no es el año ideal, pero al menos es un primer paso. Creo que vamos en la buena dirección. Tendrán que seguir buscando bloques aún más antiguos. Para averiguar si las muestras que están encontrando Dirk y su equipo están efectivamente infectadas por el VIH, las mandarán a la otra punta del mundo, a la Universidad de Arizona. Una vez allí las analizará Mike Worobey. A este biólogo evolutivo no le interesa solo encontrar el virus prehistórico.
Quiere servirse de su código genético para determinar la fecha exacta de la primera víctima humana del VIH. Es una de las pandemias más importantes de la historia humana, así que empecé a apasionarme por esta especie de historia profunda que se obtiene comparando sus secuencias genéticas. Es como elaborar un árbol genético humano. Nos remite a la época en la que surgió la pandemia. Siempre ha sido una pregunta fascinante. ¿Cuándo, dónde y cómo se originó esta cosa que pareció salir de la nada en los años 80? Y una posible respuesta pasa por intentar retroceder en el tiempo estudiando las muestras. Para ello hay que conseguir muestras antiguas. Cuanto más antiguo sea el virus presente en la muestra, más cerca se encontrará Mike del origen del VIH. Para ello, Dirk y Jean-Jacques deberán tener más suerte en su búsqueda de tejidos antiguos. Pero ¿en qué parte del Congo los podrán encontrar? Tras la sucesión de escándalos de 1908, Bélgica empezó a invertir en su colonia. Los intereses económicos de la metrópoli seguían dictando las políticas en la colonia, pero ahora la estrategia era a largo plazo. Ahora había médicos y hospitales por todo el país para garantizar la salud de la mano de obra. Dirk y Jean-Jacques viajan de Kinshasa a Mbanza-Ngungu. En su día fue un importante nudo ferroviario que contaba con su propio hospital que atendía a miles de trabajadores. Hoy la red ferroviaria del Congo está en las últimas. Pero el hospital sigue en pie. Y desde hace más de medio siglo, su laboratorio patológico ha estado procesando y catalogando tejidos. Sin embargo, nadie sabe dónde se han almacenado los archivos de la década de 1960 y antes. ¿Y los bloques que están clasificados, dónde se guardan? ¿Están en esos cajones o...? Acompáñeme, por favor. El laboratorio ha sido renovado hace poco. El personal no sabe si las muestras antiguas han sido trasladadas a otra parte o destruidas. Parece que solo hay muestras recientes. 0661... 2006. ¿2006? 2006. ¿Y no tendrán por casualidad algún bloque más antiguo en alguna parte? Pueden ir a ver a uno de los antiguos jefes de laboratorio, que está a 5 minutos de aquí. Encuentran al técnico de laboratorio de 92 años en la iglesia donde ha estado oyendo misa. Ese es el señor que antes trabajaba en el laboratorio. ¿Qué tal, papá? ¿Bien? Encantado. Siéntate. Hemos venido en busca de bloques de parafina. No hemos desplazado nada. ¿No desplazaron nada? ¿Lo dejaron todo tal cual estaba? No, lo hemos dejado todo tal y como estaba. Cuando me fui, las cosas seguían en su sitio. Me fui en el 96. En el 96. Las muestras de tejidos seguían ahí cuando este señor se jubiló. Pero a saber dónde se encuentran hoy. Pero el señor recuerda que hay un archivo con fichas de pacientes de hace décadas. Quizá ahí encuentren una pista sobre el paradero de las muestras. Caray. Caray. ¿Pero qué tenemos aquí? 85, 84, más del 84. Es un archivo médico normal. Bueno, tanto como normal. Obviamente a nadie le gustaría que su ficha médica acabara en este sitio. Es increíble. Encuentran una vieja caja oxidada en el archivo. Venga, adelante. Vale, ahora vamos a abrirla, a saber lo que hay aquí dentro. No hay nada. Bueno, al menos lo hemos intentado, sí, sí, sí. Las muestras de tejido han desaparecido. Qué pena. Son décadas de documentación echadas a perder. Venga, vámonos. Adiós y gracias.
Dirk y Jean-Jacques saben que no es por negligencia, es la amarga realidad de la vida en el Congo. Cada día los médicos y enfermeras de este hospital tienen que arreglárselas con los escasos recursos con los que cuentan. Es probable que fundieran todos los antiguos bloques para reciclar la cera de parafina y preservar muestras de tejidos recientes. Puede que los éxitos que cosecharon al principio fueran solo la suerte del principiante. Dirk debe contemplar la posibilidad de no encontrar nunca las muestras antiguas que está buscando. Es una buena idea. Tiene una última oportunidad en Kinshasa, en la universidad. La Facultad de Medicina cuenta desde 1954 con un laboratorio patológico que no tardó en convertirse en uno de los centros de referencia para el estudio de las enfermedades a nivel nacional. Y este es el laboratorio. No, es el museo. Sí, exacto. Está todo clasificado, ¿ves? Es como en los museos de historia natural. Jean-Jacques conoce bien el laboratorio. Aquí fue donde una vez encontró una muestra infectada por el VIH que aparentemente databa de los años 60. Tiene que haber unas llaves. Pero nunca llegó a encontrar el resto del archivo al que pertenecía la muestra. Eso es. Muy bien. Pues ya ves, ahora se ha convertido en un armario archivador, ¿no? Entonces, Delphine, la técnica de laboratorio, realiza un descubrimiento fundamental. Ha localizado unas fichas médicas que contienen descripciones sumamente pormenorizadas de los casos de los pacientes a los que se realizaron biopsias. En teoría, debería haber una muestra de tejido por cada archivo. Es por aquí. ¿Pero crees que habrá otros archivos aquí? ¿Aquí? No. No que yo sepa. ¿Y esto qué es? ¿Qué tenemos aquí? Son unas carpetas del 58. Del 58. Aquí hay una del 54. Son los protocolos del 54. Vamos a echar un vistazo. Le basta con echar un vistazo para identificar casos que parecen presentar los síntomas del SIDA y que se remontan a los años 50. Pero ¿dónde están las muestras de tejido correspondientes? Igual hasta encontramos los bloques, porque como lo han amontonado todo allí... Pues vamos, si te parece. Por lo visto, las muestras correspondientes han sido trasladadas a otro sitio. ¿Y aún conserváis en alguna parte los archivos correspondientes? Sí, hay algunos bloques. Los quitaron para poner ese armario y... Vamos a echar un vistazo. ¿Tú has guardado los bloques aquí? No. ¿No? ¿Y quién los ha llevado ahí? ¿Podemos pasar a mirar? Sí. ¿Sí? Genial. Tenemos un problemilla aquí. Madre mía. A ver, si partimos de la hipótesis de que no han tirado los bloques... No han tirado los bloques. Quizás se los hayan comido las ratas, pero los bloques están aquí. ¿Ves todo eso? Tenemos los bloques, los portamuestras, todo. No se ha tirado nada. Hemos llegado a tener inundaciones, pero esos bloques siempre se han guardado. Una verdadera mina con miles de muestras. La pregunta es, ¿de cuándo son? Ahora Delphine y sus colegas deberán recomponer el inmenso rompecabezas. Cielo santo. Tienen que asociar cada muestra numerada con su ficha correspondiente. Su tarea está dando sus frutos. Por lo que parece, los bloques datan de los años 60, algunos incluso de mediados de los 50, pero Delphine se muestra prudente. Hay que comprobarlo. Como hicimos el otro día. Estudiamos las láminas para ver si se correspondían con los bloques y el protocolo. ¿Esas láminas de ahí? Sí, esas. Tenían el mismo número, pero no se correspondían.
Cotejan los bloques con los portaobjetos, pero no se corresponden. Parece que en un momento dado volvieron a poner a cero el sistema de numeración, lo que significa que estos bloques no son de los años 50. O sea que es del 63. Sino de los años 60. Si pensábamos retroceder hasta 1956 y antes, creo que hemos llegado a un callejón sin salida. Pese a su decepción, han encontrado una verdadera mina de muestras de tejidos de los años 60. Puede que sean igual de importantes, porque cuanta más información tengamos sobre ese periodo, claramente mejor podremos datar las primeras muestras infectadas por el VIH. Pero ¿cuáles de estos miles de muestras contienen efectivamente vestigios de VIH? Solo pueden basarse en estos documentos de hace medio siglo. Entre ellos figuran pacientes con síntomas que recuerdan al SIDA. Para encontrarlos tendrán que enviarlas lejos, a Tucson, Arizona. Ahora todo está en manos del biólogo molecular Mike Worobey. Ahora lo difícil es encontrar cualquier trocito de material genético del VIH que pueda estar presente en las muestras. Es un poco como buscar una aguja en un pajar, solo que la aguja está rota a causa de las sustancias químicas que empleamos. O sea que es como buscar un fragmento diminuto de una aguja rota en un campo de pajares. La mayor parte del ADN presente en estos bloques es humano. Los rayos ultravioletas deberían permitirles localizar fragmentos de material genético del VIH en el conjunto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un poquito aquí que tiene buena pinta. Aquí, aquí. Y estas dos franjas también prometen. La firma genética de una muestra antigua de VIH. Una cepa del virus de hace 50 años. Para Mike, es como observar un fósil. Si conseguimos descifrar esas secuencias antiguas, podremos retroceder varias décadas y obtener una especie de instantánea del aspecto que tendría el VIH en 1966 o en 1960. Es como la diferencia entre una foto y el cine. La foto puede estar muy bien, pero si conseguimos una serie de varias fotos a través del tiempo y las juntamos, de pronto podemos verlas en movimiento. Podemos hacernos una idea de la velocidad a la que cambia una cosa a través del tiempo. Y eso nos permite retroceder aún más en el tiempo, hasta el mismísimo origen de la evolución del virus. Dos de huevos revueltos con bacon, por favor. Tras meses de trabajo concienzudo en el laboratorio, Mike tiene noticias para Dirk. Aún quedan miles de muestras por analizar, pero los datos preliminares ya están permitiendo reescribir la historia perdida del SIDA. Gracias. Gracias. Que aproveche. Que aproveche. Creo que estas muestras de los años 60 nos van a dar muchas alegrías. Déjame enseñarte una cosa. Tenemos varias que han dado positivo. Mike ha identificado el VIH en 3 muestras de los años 60. Y por primera vez, Mike ha sido capaz de describir el código genético entero de un virus antiguo, no solo fragmentos. Es otra prueba de que en los años 60 ya se había declarado una epidemia en Kinshasa. Hemos llegado a ese punto. Cuando empezamos con esto, mucha gente pensaba que lo más probable era que no encontráramos ninguna muestra infectada. Sin embargo, ahora resulta que tenemos por lo menos 3 de aquel periodo. Y es como una instantánea de la Kinshasa de los años 50 y 60, donde la epidemia ya estaba bastante madura. 1960 habría sido un año de celebraciones en el Congo. El 30 de junio de 1960, el rey Balduino de Bélgica viajó a Leopoldville para proclamar la independencia del Congo belga. Pero a la sombra de las celebraciones, el virus ya se está extendiendo. Si se han podido encontrar 3 muestras infectadas por el VIH, quiere decir que tuvo que haber cientos, quizá miles de casos no diagnosticados en toda la capital. Pero su alegría no duró mucho. Con la independencia llegó el caos. Estalló una guerra civil, cerraron los hospitales y los soldados campaban a sus anchas en todo el territorio.
La guerra y la inestabilidad son el entorno ideal para el VIH. Al pasar desapercibido, el virus puede extenderse cada vez más. Se puede ver como una serie de puntos en el tiempo, de los que tomamos conciencia en los años 80. Pero ahora sabemos que en los años 50 y 60 ya era una epidemia diversificada. Ya entonces había mucha gente en Kinshasa con ese virus. Las pandemias tardan en declararse. Es posible que hubiera un largo historial de casos anteriores a las numerosas infecciones de los años 60. Pero ¿dónde estaba el virus antes de llegar a Kinshasa? Dirk ha viajado a Filadelfia para reunirse con una investigadora que estudia la forma en que las enfermedades emergentes se transmiten a las poblaciones humanas. La viróloga Beatrice Hahn lleva décadas intentando descubrir dónde nació exactamente el VIH. Quisimos volver al origen de todo para comprender lo que pasó. Para ello me propuse caracterizar las huellas dactilares moleculares del virus. Una forma de hacerlo es comparándolo y contrastándolo con sus parientes más cercanos. Y desde un principio estaba claro que estos parientes son los virus que infectan a los primates. De hecho, uno de los primeros virus que aislamos era de un chimpancé cautivo. En el África rural, la población caza monos y chimpancés para comérselos. Lo que nadie sabía es que los simios tienen su propia y letal versión del SIDA causada por un virus muy similar a la cepa humana. Basta con que resbale el cuchillo y una gota de sangre entre en contacto con una herida para que el asesino salte del mono al hombre. ¿Pero dónde pudo producirse ese contagio accidental? Hay chimpancés en las selvas vírgenes de África Occidental y Central, al norte del río Congo. El equipo de Beatrice Hahn lleva décadas examinando este apartado rincón del planeta en busca de pruebas que mandar a su laboratorio. Solo los indígenas pigmeos que viven en estas selvas impenetrables saben dónde encontrar a los escurridizos chimpancés. Un médico militar, el coronel Mpudi Ngole, dirige un equipo de investigadores en Camerún. A veces pasamos días enteros sin descubrir la menor muestra. Es una tarea difícil. Han tenido que pasar varios años antes de que llegáramos a estos resultados. Encuentran un rastro. Aquí han estado comiendo unos chimpancés. ¿Hace cuántos días de eso? Hace 2 días. Es prácticamente imposible conseguir una muestra de sangre de un chimpancé salvaje. En su lugar, los investigadores buscan heces. Los excrementos diseminados debajo de los nidos también contendrán las huellas dactilares del virus. Allí veo un nido. Hay un nido a más de 20 metros de altura allí. Tenemos que ir a mirar por allí. Para encontrar heces frescas hay que localizar nidos de la noche anterior. Esta orina aún está fresca, se nota por el olor. Lo que demuestra que las heces también son recientes. Por lo menos son de hace menos de 24 horas. Calculo que serán de hace unas 6 horas. Los investigadores guardan los excrementos en un líquido especial para preservar los materiales virales. Apuntan las coordenadas del lugar donde fueron hallados los excrementos. Cartografiando metódicamente los tipos de VIH de chimpancé en función de su localización, esperan hallar el punto exacto en el que el VIH saltó de los chimpancés a los humanos.
De vuelta en Filadelfia, analizan miles de muestras de heces recogidas sobre el terreno. ¿Estarán infectadas por un virus similar al VIH? Y de ser así, ¿en qué se parece el código genético del virus a su variante humana? Cuanto más se parezcan ambos perfiles genéticos, más cerca nos hallaremos de la zona cero del virus. Las comunidades de chimpancés son relativamente sedentarias debido a ciertos límites naturales, como los ríos o la fragmentación de su hábitat a consecuencia de la caza. No se desplazan tanto. O sea que los virus también se desplazan poco. Y eso es lo que nos permite decir, este es nuestro pariente más cercano y por tanto esta es la cuna de la pandemia de VIH-1. Tras recabar datos durante años, Beatriz ha circunscrito la zona, un territorio de unos pocos kilómetros cuadrados en un rincón perdido de Camerún. La zona cero, la cuna del asesino, está a más de 1000 kilómetros de Kinshasa. ¿Cómo pudo llegar el virus desde aquí a Kinshasa? La distancia a la que se encuentra la zona cero es una pista importante. Pero a falta de más información plantea más preguntas que respuestas. Es un lugar tan aislado del mundo que es imposible averiguar cómo pudo llegar el VIH a una ciudad importante como Kinshasa. Dirk vuelve a Arizona, donde Mike ha desarrollado un método que podría ser clave a la hora de resolver el acertijo. En su laboratorio de Tucson, Mike ha reparado en un detalle llamativo. Las secuencias genéticas del VIH de los años 60 no son idénticas. Esto quiere decir que el asesino ya había tenido tiempo de mutar en diferentes cepas, o sea que la pandemia comenzó mucho antes de 1960. Ojalá podamos obtener más secuencias como esta y extrapolarlas analizando los datos. Desde siempre Mike ha ido al desierto de Tucson en busca de inspiración. Según él, la forma de los cactus es una buena metáfora para comprender el origen del VIH. Si nos fijamos en un cactus y queremos saber qué edad tiene, no hay una forma inmediata de saberlo. Pero si tuviéramos una foto de cómo era hace 10 años, podríamos hacer una comparación y calcular la velocidad de crecimiento de sus ramas en esos 10 años. Si, por ejemplo, el cactus crece entre 15 y 20 centímetros al año, podemos hacer una extrapolación y concluir que el cactus tiene probablemente unos 120 años. En el caso del VIH, pongamos que estas 4 ramas son las muestras de los años 60 y la más larga es una muestra más reciente de 2013. La diferencia de altitud nos da una idea de la velocidad a la que crecen. Suponiendo que la velocidad no haya variado, podemos descender por el tronco del cactus y calcular cuándo germinó. 1908. Es el año en el que Mike calcula que se originó el VIH. El SIDA tiene, pues, más de 100 años. Este hallazgo nos obliga a reescribir todo cuanto creíamos saber sobre esta pandemia. Debemos remontarnos tan lejos en el tiempo que será preciso un meticuloso examen histórico para intentar comprender esa fecha. 1908, el año en el que las atrocidades del Congo del rey Leopoldo culminaron en un sonado escándalo. El país llevaba décadas traumatizado por la brutalidad. Ese caos es el caldo de cultivo ideal para un virus como el VIH. Pero tiene lugar un curioso giro. La zona cero del VIH se encuentra más al norte, en territorio francés. En 1908, cuando Leopoldo se vio obligado a ceder su colonia privada al pueblo belga, Francia había ocupado un vasto territorio al norte del río Congo, el Congo francés. El VIH debió de extenderse río abajo a partir de su punto de origen en dirección a Kinshasa. Pero ¿cómo fue posible si Francia siempre ha asegurado que las condiciones eran mucho mejores en sus territorios de África Central que en el Congo belga? Para averiguarlo, Dirk se dirige a París para reunirse con una experta en la cuestión, la historiadora Catherine Cockry-Vidrovich.
Sabemos que el virus del SIDA descendió de algún lugar de Camerún en dirección a Kinshasa y que esto tuvo que pasar a principios del siglo XX. Pero desconocemos el trayecto del virus. Y como tú eres una experta en el periodo colonial, me interesaría que nos guiaras en este asunto. Los primeros blancos llegaron a la región a finales del siglo XIX. El primero en explorar este inhóspito territorio fue Pierre Savorgnan de Brassat, un ferviente pacifista respetado por los africanos. Brassat los convenció de acceder a comerciar con los franceses. A cambio recibirían bienes materiales y prosperidad. Los acuerdos de Brassat convirtieron esta región de África en una colonia francesa. Rica en marfil, caucho y madera. Reacia a tomar pleno control de la región, Francia opta por su concesión a una serie de compañías privadas que podrán explotar sus recursos a cambio de una cuota. Pero había un problema. ¿Cómo se consigue explotar todo eso y transportarlo sin poner dinero, sin dinero público? Solo hay una solución: los porteadores. Lejos de toda mirada, en lo más profundo de la jungla, las compañías privadas comienzan a esclavizar a la población. Miles de personas son arrancadas de sus aldeas y forzadas a trabajar en campamentos forestales. Pronto empiezan a extenderse rumores sobre asesinatos y secuestros en masa. ¿Eran los amos del Congo francés igual de despiadados que sus vecinos belgas? En 1905, Francia vuelve a enviar a Brassat a la colonia para investigar los rumores y demostrar que no se están cometiendo semejantes atrocidades. Uno de los primeros gestos de Brassat fue mandar un telegrama al ministro diciéndole: no puedo hacer ese informe porque ya se han producido escándalos en el Congo francés y mi misión les daría publicidad. Al final el ministro dijo que no se podía publicar, que era demasiado grave, y tomaron la decisión de imprimir 10 ejemplares del informe en la imprenta nacional. En los archivos nacionales encontré un pequeño apunte a lápiz bastante jugoso. No está firmado, pero dice: el primero de los 10 que se han entregado al ministro de Colonias, los otros 9 a la caja fuerte. Una vez enterrado el informe de Brassat, la opinión pública francesa nunca supo de las atrocidades que se producían a gran escala en su colonia de África Central. Los abusos se perpetuaron hasta finales de los años 30. Tras introducirse en los humanos, el virus tiene todo el tiempo y todas las oportunidades del mundo para extenderse. La enfermedad del sueño apareció entre 1900 y 1910, que fue el periodo en el que la esclavitud alcanzó su apogeo. La enfermedad del sueño es una enfermedad altamente infecciosa transmitida por la mosca tsetse. Se propagó como un incendio forestal entre los esclavos. Los colonos reaccionaron con una agresiva campaña médica para doblegar la enfermedad que estaba debilitando a su mano de obra. Utilizaron jeringuillas de acero no desechables para diagnosticar y tratar la enfermedad. Pueden llegar a tratar hasta a 9.000 personas de una sentada sin esterilizar las agujas. Basta con que uno solo de estos trabajadores sea portador del VIH para que el virus se contagie a un sinfín de compañeros. A continuación, el VIH aprovecha otra plaga, una enfermedad de transmisión sexual importada por los europeos para propagarse. Las mujeres eran realmente una herramienta de trabajo y una herramienta sexual. No solo se contagiaban dentro de las familias, sino también al mantener relaciones con los primeros colonos. Si el hombre estaba infectado, contagiaba a la mujer, lo que provocaba un aumento exponencial de las enfermedades venéreas. La sífilis diezmó a la población local. Las llagas hacen que el contagio del VIH sea 400 veces más fácil. Así es como se crean las condiciones perfectas para desencadenar una epidemia viral. Solo era cuestión de tiempo que el VIH se abriera paso en las rutas comerciales de Kinshasa. La metrópoli de mayor tamaño y más rápido crecimiento de la región.
El caos de la explotación colonial creó las condiciones idóneas para que el VIH infectase a cada vez más gente hasta alcanzar una masa crítica, favorecido por la inestabilidad social y política en un mundo que se está globalizando rápidamente. Una historia que hoy nos suena inquietantemente familiar. El río Sanga, en Camerún. Fue aquí mismo donde hace un siglo el VIH inició su fatídico viaje lejos de la jungla. Hoy las compañías extranjeras siguen saqueando las riquezas de la selva virgen. Maderas preciosas que se exportan a Estados Unidos, Europa y China por una miseria. Miles de trabajadores se trasladan a ciudades lejanas con la esperanza de ganar el suficiente dinero como para mantener a sus familias. Los camioneros son los porteadores de la era moderna. El trayecto hasta la costa es un peligroso viaje de más de 1000 kilómetros. Es una existencia solitaria que gira en torno a las necesidades y las oportunidades. Con un tejido social deshilachado y una alta movilidad, las tasas de VIH están entre las más elevadas del mundo. 1 de cada 4 personas está infectada. Pero la pregunta es, ¿cabe la posibilidad de que otro virus se introduzca en la sangre de la población y comience una nueva epidemia? El médico militar Eitel Mpudi Ngole cree que deberíamos estar muy atentos. Las enfermedades emergentes de origen zoonótico plantean actualmente una amenaza para la humanidad. Es un serio problema de salud pública en la medida en que hay muchas enfermedades nuevas, muchos contagios entre especies, transmisiones de genes entre el animal y el hombre, y esos contagios entre especies pueden originar nuevas epidemias. El grupo de riesgo se extiende prácticamente a toda la población, porque una de sus principales actividades aquí es la caza. La explotación forestal mueve miles de millones de dólares, pero al igual que hace un siglo, la población local sigue teniendo que consumir carne de animales salvajes como principal fuente de proteínas. El menú del día se compone de criaturas silvestres, antílopes, monos y simios. La caza no solo ejerce una presión insostenible sobre la fauna salvaje, también quiere decir que la población está entrando en contacto con determinados agentes patógenos a los que nunca había sido expuesta anteriormente, pero no le queda otro remedio. Para comprar ternera tenemos que ir a Malundu o a Yucaduma. Y Malundu está a 65 kilómetros de aquí. Y Yucaduma está a 165 kilómetros. O sea que la carne más fácil de conseguir es la carne de los animales salvajes. Lo mismo que pasó con el SIDA. Una gota de sangre, un resbalón del cuchillo y otro virus que salta de un animal al hombre. Según algunos estudios recientes, hasta el 10% de esta gente podría presentar en su sangre virus nunca detectados en el ser humano. Podríamos estar ante el comienzo de la próxima pandemia. Hay que comprender lo que le hacemos a la naturaleza y cuáles son los resultados y las consecuencias de nuestras acciones. Uno de esos aspectos es que estamos abriendo nuevos nichos, nuevas vías y formas de exponernos a determinados agentes patógenos a los que no estábamos expuestos antes. Hace 100 años, el VIH aprovechó el caos del colonialismo para abrirse paso. Gracias a nuestra negligencia y nuestro racismo, pasó desapercibido y de esta forma pudo propagarse masivamente. Y cuando por fin despertamos en los años 80, no supimos reaccionar a tiempo por culpa de la homofobia. Hemos perdido muchísimo tiempo en la lucha contra el SIDA. Podríamos haber hecho muchísimo más si hubiéramos reconocido desde un principio que teníamos un problema. Si en los años 80, cuando empezó la epidemia, hubiéramos realizado un gran esfuerzo conjunto a escala global,
Incluso sin los fármacos, podríamos haber salvado millones de vidas. Comprender de dónde vino el SIDA, cómo y por qué se propagó, es crucial para nuestra supervivencia futura. Cuando se declare la siguiente epidemia, tendremos una buena posibilidad de derrotarla si conocemos su táctica. El VIH solo es un acontecimiento, algo que ha ocurrido. No va a ser el último virus que ataque a los humanos. Es posible que ahora mismo haya otra cosa circulando dentro de algunos individuos que un día podría convertirse en el nuevo VIH. Por eso, una de nuestras motivaciones es averiguar todo cuanto podamos sobre esta situación, para estar lo mejor preparados que podamos la próxima vez que pase. Por eso, Dirk conserva a buen recaudo en la cámara acorazada de un banco de Bruselas las valiosas muestras de tejido que le han permitido conocer tan a fondo a uno de los mayores asesinos de nuestros tiempos. Para que las generaciones futuras puedan recurrir un día a estas muestras en su lucha contra el siguiente enemigo invisible. Hay que pensar en el futuro. Ahora los virus no solo pueden saltar de una especie a otra con mucha facilidad, porque estamos invadiendo sus hábitats constantemente, sino que, por si fuera poco, ahora pueden recorrer el mundo en 24 horas. Deberíamos mostrarnos humildes con la naturaleza, y creo que esa es la lección más importante. Si lo olvidamos, las consecuencias para nuestros hijos y nietos podrían ser devastadoras. A estos resultados. Encuentran un rastro. Aquí han estado comiendo unos chimpancés. ¿Hace cuántos días de eso? Hace 2 días. Es prácticamente imposible conseguir una muestra de sangre de un chimpancé salvaje. En su lugar, los investigadores buscan heces. Los excrementos diseminados debajo de los nidos también contendrán las huellas dactilares del virus. Allí veo un nido. Hay un nido a más de 20 metros de altura allí. Tenemos que ir a mirar por allí. Para encontrar heces frescas hay que localizar nidos de la noche anterior. Esta orina aún está fresca, se nota por el olor. Lo que demuestra que las heces también son recientes. Por lo menos son de hace menos de 24 horas. Calculo que serán de hace unas 6 horas. Los investigadores guardan los excrementos en un líquido especial para preservar los materiales virales. Apuntan las coordenadas del lugar donde fueron hallados los excrementos. Cartografiando metódicamente los tipos de VIH de chimpancé en función de su localización, esperan hallar el punto exacto en el que el VIH saltó de los chimpancés a los humanos. De vuelta en Filadelfia, analizan miles de muestras de heces recogidas sobre el terreno. ¿Estarán infectadas por un virus similar al VIH? Y de ser así, ¿en qué se parece el código genético del virus a su variante humana? Cuanto más se parezcan ambos perfiles genéticos, más cerca nos hallaremos de la zona cero del virus.
Las comunidades de chimpancés son relativamente sedentarias debido a ciertos límites naturales, como los ríos o la fragmentación de su hábitat a consecuencia de la caza. No se desplazan tanto. O sea que los virus también se desplazan poco. Y eso es lo que nos permite decir, este es nuestro pariente más cercano y por tanto esta es la cuna de la pandemia de VIH-1. Tras recabar datos durante años, Beatrice ha circunscrito la zona, un territorio de unos pocos kilómetros cuadrados en un rincón perdido de Camerún. La zona cero, la cuna del asesino, está a más de 1000 kilómetros de Kinshasa. ¿Cómo pudo llegar el virus desde aquí a Kinshasa? Una serie de puntos en el tiempo, de los que tomamos conciencia en los años 80. Pero ahora sabemos que en los años 50 y 60 ya era una epidemia diversificada. Ya entonces había mucha gente en Kinshasa con ese virus. Las pandemias tardan en declararse. Es posible que hubiera un largo historial de casos anteriores a las numerosas infecciones de los años 60. Pero ¿dónde estaba el virus antes de llegar a Kinshasa? Dirk ha viajado a Filadelfia para reunirse con una investigadora que estudia la forma en que las enfermedades emergentes se transmiten a las poblaciones humanas. La viróloga Beatrice Hahn lleva décadas intentando descubrir dónde nació exactamente el VIH. Quisimos volver al origen de todo para comprender lo que pasó. Para ello me propuse caracterizar las huellas dactilares moleculares del virus. Una forma de hacerlo es comparándolo y contrastándolo con sus parientes más cercanos. Y desde un principio estaba claro que estos parientes son los virus que infectan a los primates. De hecho, uno de los primeros virus que aislamos era de un chimpancé cautivo. En el África rural, la población caza monos y chimpancés para comérselos. Lo que nadie sabía es que los simios tienen su propia y letal versión del SIDA causada por un virus muy similar a la cepa humana. Basta con que resbale el cuchillo y una gota de sangre entre en contacto con una herida para que el asesino salte del mono al hombre. ¿Pero dónde pudo producirse ese contagio accidental? Hay chimpancés en las selvas vírgenes de África Occidental y Central, al norte del río Congo. El equipo de Beatrice Hahn lleva décadas examinando este apartado rincón del planeta en busca de pruebas que mandar a su laboratorio. Solo los indígenas pigmeos que viven en estas selvas impenetrables saben dónde encontrar a los escurridizos chimpancés. Un médico militar, el coronel Mpudi Ngole, dirige un equipo de investigadores en Camerún. A veces pasamos días enteros sin descubrir la menor muestra. Es una tarea difícil. Han tenido que pasar varios años antes de que llegáramos a estos resultados. Encuentran un rastro Del hospital Mama Yemo y me ha dicho, podría ser, pero las muestras están en el sótano y ha habido una inundación. Además está a oscuras, es difícil acceder a ellas. Este es el mismo hospital en el que hace 3 décadas Peter Piot detectó por primera vez la epidemia de SIDA que estaba asolando África. Pero nadie sabe cuánto tiempo llevaba ya activo el virus. Dirk tendrá que mostrarse muy persuasivo y convencer al equipo de investigadores para entrar en el sótano del hospital. Hay agua. Va a ser difícil localizar las viejas muestras de tejidos en medio de este caos. Sí, va a ser imposible, porque hay un montón de agua y es agua contaminada. Es el agua que utilizan en los demás departamentos, como el de hematología o el de bioquímica, que se vierte directamente aquí. Y por si fuera poco, se arriesgan a electrocutarse.
Los cables que alimentan todo el edificio están aquí abajo. A pesar del peligro, los investigadores siguen adelante. En medio de la basura encuentran un contenedor de metal, unas muestras en su embalaje original. Pero aún hay más. Este rincón del sótano está plagado de archivadores. Todo eso son muestras de tejidos. ¿De qué año son estas? De 1973. No es tarea fácil fechar estas muestras antiguas. Una técnica del laboratorio patológico del Finn Masichini podría serles de ayuda. Dirk espera que estas muestras daten de la década de 1960 o incluso antes, cuando, según él, el hospital pudo acoger sus primeros casos no diagnosticados de SIDA. Quizá los médicos se extrañaran de esas primeras muertes misteriosas y realizaran autopsias, tomaran muestras de tejidos y, sin saberlo, preservaran una cepa antigua del VIH en uno de estos bloques. Hemos visto bloques de 1974 y se encuentran en un estado excepcional. Si abrimos esta caja y echamos un vistazo dentro, es alucinante, sencillamente alucinante. Estos bloques datan de 1974. Hay quien dirá que no es el año ideal, pero al menos es un primer paso. Creo que vamos en la buena dirección. Tendrán que seguir buscando bloques aún más antiguos, para averiguar si las muestras que están encontrando Dirk y su equipo están... Hay agua. Va a ser difícil localizar las viejas muestras de tejidos en medio de este caos. Sí, va a ser imposible, porque hay un montón de agua y es agua contaminada. Es el agua que utilizan en los demás departamentos, como el de hematología o el de bioquímica, que se vierte directamente aquí. Y por si fuera poco, se arriesgan a electrocutarse. Los cables que alimentan todo el edificio están aquí abajo. A pesar del peligro, los investigadores siguen adelante. En medio de la basura encuentran un contenedor de metal, unas muestras en su embalaje original. Pero aún hay más. Este rincón del sótano está plagado de archivadores. Todo eso son muestras de tejidos. ¿De qué año son estas? De 1973. No es tarea fácil fechar estas muestras antiguas. Una técnica del laboratorio patológico del Finn Masichini podría serles de ayuda. Dirk espera que estas muestras daten de la década de 1960 o incluso antes, cuando, según él, el hospital pudo acoger sus primeros casos no diagnosticados de SIDA. Quizá los médicos se extrañaran de esas primeras muertes misteriosas y realizaran autopsias, tomaran muestras de tejidos y, sin saberlo, preservaran una cepa antigua del VIH en uno de estos bloques. Hemos visto bloques de 1974 y se encuentran en un estado excepcional. Si abrimos esta caja y echamos un vistazo dentro, es alucinante, sencillamente alucinante. Estos bloques datan de 1974. Hay quien dirá que no es el año ideal, pero al menos es un primer paso. Creo que vamos en la buena dirección. Tendrán que seguir buscando bloques aún más antiguos, para averiguar si las muestras que están encontrando Dirk y su equipo están efectivamente infectadas por el VIH, las mandarán a la otra punta del mundo, a la Universidad de Arizona. Una vez allí las analizará Mike Worobey. A este biólogo evolutivo no le interesa solo encontrar el virus prehistórico. Quiere servirse de su código genético para determinar la fecha exacta de la primera víctima humana del VIH. Es una de las pandemias más importantes de la historia humana, así que empecé a apasionarme por esta especie de historia profunda que se obtiene comparando sus secuencias genéticas. Es como elaborar un árbol genético humano. Nos remite al cofre del tesoro. Suyas eran las reservas naturales del país, explotadas por los esclavos.
El ferrocarril del Congo permitió acercarlo todo a las costas. Su construcción costó miles de vidas. A principios del siglo XX, el Congo se hallaba sumido en la oscuridad más completa. La insaciable demanda global de los recursos del Congo supuso la esclavización de millones de personas. Si no cumplían los cupos, eran azotados. Se consideraba que amputar las manos a hombres, mujeres y niños era una medida disciplinaria proporcionada. A golpe de filtraciones, los horrores del Congo terminaron saltando por fin a los titulares. En 1908, Leopoldo cedió a la indignación popular y se vio obligado a entregar su colonia privada al pueblo belga. A pesar de su pasado tormentoso, el Congo y Bélgica se han hecho amigos. Aún pueden encontrarse estatuas de Leopoldo. Al que nadie quiere recordar es a su hombre sobre el terreno, el brutal explorador Henry Morton Stanley. El Congo nunca se ha recuperado del todo de su pasado colonial. Aún perdura su legado de explotación, corrupción y violencia. Kinshasa, la vasta capital en expansión situada en la orilla sur del formidable río Congo. A principios de la década de 1980, la ciudad ya había sucumbido al VIH. Pero ¿cuánto tiempo llevaba aquí el virus? ¿Y si los orígenes de este asesino estuvieran ligados a la turbulenta historia del Congo? Para Dirk, aquí es donde comienza la caza. ¿Cómo se va? ¿Qué tal? Nos volvemos a ver las caras. Me alegro de volver a verte. Sí. Ha traído al laboratorio patológico una materia prima que escasea en el Congo, pero que es crucial en sus investigaciones. Tengo ya una edad. Son bolsas de 2 kilos. La cera de parafina. Los médicos clínicos de este laboratorio llevan décadas seccionando tejidos de los enfermos y los muertos que pasan por sus manos, muestras de bazo, hígado y linfa. Este tumor de pecho será archivado y preservado para su futuro estudio. Como aquí los congeladores son un producto de lujo, los tejidos se guardan en bloques de cera de parafina para evitar su descomposición. La función de estos bloques de cera no es solo la de preservar un tejido, sino cualquier virus que lo infecte, como un insecto atrapado en ámbar. Si Dirk pudiera examinar estos archivos de biopsias, quizá podría rastrear el virus en el pasado, antes incluso de que se supiera de su existencia. Los camioneros son los porteadores de la era moderna. El trayecto hasta la costa es un peligroso viaje de más de 1000 kilómetros. Es una existencia solitaria que gira en torno a las necesidades y las oportunidades. Con un tejido social deshilachado y una alta movilidad, las tasas de VIH están entre las más elevadas del mundo. 1 de cada 4 personas está infectada. Pero la pregunta es, ¿cabe la posibilidad de que otro virus se introduzca en la sangre de la población y comience una nueva epidemia? El médico militar Eitel Mpudi Ngole cree que deberíamos estar muy atentos. Las enfermedades emergentes de origen zoonótico plantean actualmente una amenaza para la humanidad. Es un serio problema de salud pública en la medida en que hay muchas enfermedades nuevas, muchos contagios entre especies, transmisiones de genes entre el animal y el hombre, y esos contagios entre especies pueden originar nuevas epidemias. El grupo de riesgo se extiende prácticamente a toda la población, porque una de sus principales actividades aquí es la caza. La explotación forestal mueve miles de millones de dólares, pero al igual que hace un siglo, la población local sigue teniendo que consumir carne de animales salvajes como principal fuente de proteínas. El menú del día se compone de criaturas silvestres, antílopes, monos y simios. La caza no solo ejerce una presión insostenible sobre la fauna salvaje, también quiere decir que la población está entrando en contacto con determinados agentes patógenos a los que nunca había sido expuesta anteriormente, pero no le queda otro remedio. Para comprar ternera tenemos que ir a Malundu o a Yucaduma.
Y Malundu está a 65 kilómetros de aquí. Y Yucaduma está a 165 kilómetros. O sea que la carne más fácil de conseguir es la carne de los animales salvajes. Lo mismo que pasó con el SIDA. Una gota de sangre, un resbalón del cuchillo y otro virus que salta de un animal al hombre. Según algunos estudios recientes, hasta el 10% de esta gente podría presentar en su sangre virus nunca detectados en el ser humano. Podríamos estar ante el comienzo de la próxima pandemia. Sobre el terreno, el brutal explorador Henry Morton Stanley. El Congo nunca se ha recuperado del todo de su pasado colonial. Aún perdura su legado de explotación, corrupción y violencia. Kinshasa, la vasta capital en expansión situada en la orilla sur del formidable río Congo. A principios de la década de 1980, la ciudad ya había sucumbido al VIH. Pero ¿cuánto tiempo llevaba aquí el virus? ¿Y si los orígenes de este asesino estuvieran ligados a la turbulenta historia del Congo? Para Dirk, aquí es donde comienza la caza. ¿Qué tal? Nos volvemos a ver las caras. Me alegro de volver a verte. Sí. Ha traído al laboratorio patológico una materia prima que escasea en el Congo, pero que es crucial en sus investigaciones. Tengo ya una edad. Son bolsas de 2 kilos. La cera de parafina. Los médicos clínicos de este laboratorio llevan décadas seccionando tejidos de los enfermos y los muertos que pasan por sus manos, muestras de bazo, hígado y linfa. Este tumor de pecho será archivado y preservado para su futuro estudio. Como aquí los congeladores son un producto de lujo, los tejidos se guardan en bloques de cera de parafina para evitar su descomposición. La función de estos bloques de cera no es solo la de preservar un tejido, sino cualquier virus que lo infecte, como un insecto atrapado en ámbar. Si Dirk pudiera examinar estos archivos de biopsias, quizá podría rastrear el virus en el pasado, antes incluso de que se supiera de su existencia. Es sumamente importante para la ciencia. Creo que cuanto más averigüemos sobre los antepasados arqueológicos del virus, más sabremos sobre su evolución en el tiempo. Y quizá ello nos permita desarrollar una vacuna. Hay compañías farmacéuticas importantísimas invirtiendo mucho dinero en el diseño de modelos matemáticos que nos permitan remontarnos hasta este virus ancestral. Y quizás se encuentre aquí. ¿Qué nos impide perseguir ese sueño? Las esperanzas de Dirk no carecen de fundamento. Hace unos pocos años encontró con su equipo una muestra de tejido infectado por el VIH que al parecer databa de los años 60. Pero no basta con una sola muestra. Para corroborar los antecedentes del VIH, Dirk tiene que hallar pruebas concluyentes de que el virus ya había infectado a millones de personas antes de los años 80. En el único laboratorio de alta seguridad biológica del Congo, Dirk tiene un aliado que puede ayudarle. El profesor Jean-Jacques Muyembe ha dedicado... cercanos. Y desde un principio estaba claro que estos parientes son los virus que infectan a los primates. De hecho, uno de los primeros virus que aislamos era de un chimpancé cautivo. En el África rural, la población caza monos y chimpancés para comérselos. Lo que nadie sabía es que los simios tienen su propia y letal versión del SIDA causada por un virus muy similar a la cepa humana. Basta con que resbale el cuchillo y una gota de sangre entre en contacto con una herida para que el asesino salte del mono al hombre. Pero ¿dónde pudo producirse ese contagio accidental? Hay chimpancés en las selvas vírgenes de África Occidental y Central, al norte del río Congo. El equipo de Beatrice Hahn lleva décadas examinando este apartado rincón del planeta en busca de pruebas que mandar a su laboratorio.
Solo los indígenas pigmeos que viven en estas selvas impenetrables saben dónde encontrar a los escurridizos chimpancés. Un médico militar, el coronel Mpudi Ngole, dirige un equipo de investigadores en Camerún. A veces pasamos días enteros sin descubrir la menor muestra. Es una tarea difícil. Han tenido que pasar varios años antes de que llegáramos a estos resultados. Encuentran un rastro. Aquí han estado comiendo unos chimpancés. ¿Hace cuántos días de eso? Hace 2 días. Es prácticamente imposible conseguir una muestra de sangre de un chimpancé salvaje. En su lugar, los investigadores buscan heces. Los excrementos diseminados debajo de los nidos también contendrán las huellas dactilares del virus. Allí veo un nido. Hay un nido a más de 20 metros de altura allí. Tenemos que ir a mirar por allí. Para encontrar heces frescas hay que localizar nidos de la noche anterior. Esta orina aún está fresca, se nota por el olor. Lo que demuestra que las heces también son recientes. Por lo menos son de hace menos de 24 horas. Calculo que serán de hace unas 6 horas. Los investigadores guardan los excrementos en un líquido especial para preservar los materiales virales. Apuntan las coordenadas del lugar donde fueron hallados los excrementos, cartografiando metódicamente los tipos de VIH de chimpancé en función de su localización. ¿Y cuáles son los resultados y las consecuencias de nuestras acciones? Uno de esos aspectos es que estamos abriendo nuevos nichos, nuevas vías y formas de exponernos a determinados agentes patógenos a los que no estábamos expuestos antes. Hace 100 años, el VIH aprovechó el caos del colonialismo para abrirse paso. Gracias a nuestra negligencia y nuestro racismo, pasó desapercibido y de esta forma pudo propagarse masivamente. Y cuando por fin despertamos en los años 80, no supimos reaccionar a tiempo por culpa de la homofobia. Hemos perdido muchísimo tiempo en la lucha contra el SIDA. Podríamos haber hecho muchísimo más si hubiéramos reconocido desde un principio que teníamos un problema. Si en los años 80, cuando empezó la epidemia, hubiéramos realizado un gran esfuerzo conjunto a escala global, incluso sin los fármacos, podríamos haber salvado millones de vidas. Comprender de dónde vino el SIDA, cómo y por qué se propagó, es crucial para nuestra supervivencia futura. Cuando se declare la siguiente epidemia, tendremos una buena posibilidad de derrotarla si conocemos su táctica. El VIH solo es un acontecimiento, algo que ha ocurrido. No va a ser el último virus que ataque a los humanos. Es posible que ahora mismo haya otra cosa circulando dentro de algunos individuos que un día podría convertirse en el nuevo VIH. Por eso, una de nuestras motivaciones es averiguar todo cuanto podamos sobre esta situación, para estar lo mejor preparados que podamos la próxima vez que pase. Por eso, Dirk conserva a buen recaudo en la cámara acorazada de un banco de Bruselas las valiosas muestras de tejido que le han permitido conocer tan a fondo a uno de los mayores asesinos de nuestros tiempos. Para que las generaciones futuras puedan recurrir un día a estas muestras en su lucha contra el siguiente enemigo invisible. Hay que pensar en el futuro. Ahora los virus no solo pueden saltar de una especie a otra con mucha facilidad, porque estamos invadiendo sus hábitats constantemente, sino que, por si fuera poco, ahora pueden recorrer el mundo en 24 horas. Deberíamos mostrarnos humildes con la naturaleza, y creo que esa es la lección más importante. Si lo olvidamos, las consecuencias para nuestros hijos y nietos podrían ser devastadoras.
Unos científicos de los Centros Nacionales para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta han publicado hoy los resultados de un estudio que demuestra que los hábitos de algunos varones homosexuales han desencadenado una epidemia de una rara forma de cáncer. La misteriosa enfermedad no tarda en recibir un nombre. Esta enfermedad se llama SIDA, SIDA. Las voces que se alzan en busca de culpables omiten un dato fundamental. El SIDA está causado por un virus. La homofobia alcanza un punto crítico. ¡Sois unos asesinos! Por vuestra culpa, esta enfermedad se está extendiendo por todo el país. Pero pronto el virus invade a otras poblaciones, los trabajadores sexuales y los consumidores de drogas por vía intravenosa. Pronto se insinúa en las reservas de sangre. Ahora ya nadie está a salvo. Pero el origen de este desconocido asesino era un misterio. Ya desde el comienzo, el virus del SIDA disimuló sus huellas. Poco después de la ola de pánico en América, empezaron a aparecer casos en Europa. En medio de la confusión, un joven médico belga identifica la primera pista decisiva. Empezamos a atender a pacientes procedentes de África Central en nuestro hospital para enfermedades tropicales de Amberes. Había africanos, pero también europeos que vivían ahí. Y todos murieron en nuestro hospital con un cuadro muy complejo de lo que ahora llamamos infecciones oportunistas. Por su cuenta, Peter Piot decide seguir el rastro y se dirige a la capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa. Lo que descubre a continuación conmocionará al mundo entero. Cuando entré por primera vez en el hospital Mama Yemo en el 83, me di cuenta de que todas las habitaciones estaban llenas de pacientes con SIDA. Era la misma escena que había visto en Bélgica, solo que a una escala mucho mayor. Aquí la enfermedad no afectaba solo a los varones homosexuales, sino también a heterosexuales y mujeres. Esto significaba que fuese cual fuese la causa de la enfermedad, podía propagarse por todo el planeta. Respiré hondo y me dije, estamos ante una epidemia heterosexual, es un problema real, muy real, tenemos un problema muy gordo. Es una verdad para la que el mundo no está preparado. Al pasar desapercibida, la epidemia puede extenderse libremente. Hay una serie de que tiene buena pinta. Aquí, aquí. Y estas dos franjas también prometen. La firma genética de una muestra antigua de VIH. Una cepa del virus de hace 50 años. Para Mike, es como observar un fósil. Si conseguimos descifrar esas secuencias antiguas, podremos retroceder varias décadas y obtener una especie de instantánea del aspecto que tendría el VIH en 1966 o en 1960. Es como la diferencia entre una foto y el cine. La foto puede estar muy bien, pero si conseguimos una serie de varias fotos a través del tiempo y las juntamos, de pronto podemos verlas en movimiento. Podemos hacernos una idea de la velocidad a la que cambia una cosa a través del tiempo. Y eso nos permite retroceder aún más en el tiempo, hasta el mismísimo origen de la evolución del virus. Dos de huevos revueltos con bacon, por favor. Tras meses de trabajo concienzudo en el laboratorio, Mike tiene noticias para Dirk. Aún quedan miles de muestras por analizar, pero los datos preliminares ya están permitiendo reescribir la historia perdida del SIDA. Gracias. Gracias. Que aproveche. Que aproveche. Creo que estas muestras de los años 60 nos van a dar muchas alegrías. Déjame enseñarte una cosa. Tenemos varias que han dado positivo. Mike ha identificado el VIH en 3 muestras de los años 60. Y por primera vez, Mike ha sido capaz de describir el código genético entero de un virus antiguo, no solo fragmentos. Es otra prueba de que en los años 60 ya se había declarado una epidemia en Kinshasa. Hemos llegado a ese punto. Cuando empezamos con esto,
mucha gente pensaba que lo más probable era que no encontráramos ninguna muestra infectada. Sin embargo, ahora resulta que tenemos por lo menos 3 de aquel periodo. Y es como una instantánea de la Kinshasa de los años 50 y 60, donde la epidemia ya estaba bastante madura. 1960 habría sido un año de celebraciones en el Congo. El 30 de junio de 1960, el rey Balduino de Bélgica viajó a Leopoldville para proclamar la independencia del Congo belga. Pero a la sombra de las celebraciones, el virus ya se está extendiendo. Si se han podido encontrar 3 muestras infectadas por el VIH, quiere decir que tuvo que haber cientos, quizá miles de casos no diagnosticados en toda la capital. Pero su alegría no duró mucho. Con la independencia llegó Puede que sean igual de importantes, porque cuanta más información tengamos sobre ese periodo, claramente mejor podremos datar las primeras muestras infectadas por el VIH. Pero ¿cuáles de estos miles de muestras contienen efectivamente vestigios de VIH? Solo pueden basarse en estos documentos de hace medio siglo. Entre ellos figuran pacientes con síntomas que recuerdan al SIDA. Para encontrarlos tendrán que enviarlas lejos, a Tucson, Arizona. Ahora todo está en manos del biólogo molecular Mike Woroby. Ahora lo difícil es encontrar cualquier trocito de material genético del VIH que pueda estar presente en las muestras. Es un poco como buscar una aguja en un pajar, solo que la aguja está rota a causa de las sustancias químicas que empleamos. O sea que es como buscar un fragmento diminuto de una aguja rota en un campo de pajares. La mayor parte del ADN presente en estos bloques es humano. Los rayos ultravioletas deberían permitirles localizar fragmentos de material genético del VIH en el conjunto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un poquito aquí que tiene buena pinta. Aquí, aquí. Y estas 2 franjas también prometen. La firma genética de una muestra antigua de VIH. Una cepa del virus de hace 50 años. Para Mike, es como observar un fósil. Si conseguimos descifrar esas secuencias antiguas, podremos retroceder varias décadas y obtener una especie de instantánea del aspecto que tendría el VIH en 1966 o en 1960. Es como la diferencia entre una foto y el cine. La foto puede estar muy bien, pero si conseguimos una serie de varias fotos a través del tiempo y las juntamos, de pronto podemos verlas en movimiento. Podemos hacernos una idea de la velocidad a la que cambia una cosa a través del tiempo. Y eso nos permite retroceder aún más en el tiempo, hasta el mismísimo origen de la evolución del virus. Dos de huevos revueltos con bacon, por favor. Tras meses de trabajo concienzudo en el laboratorio, Mike tiene noticias para Dirk. Aún quedan miles de muestras por analizar, pero los datos preliminares ya están permitiendo reescribir la historia perdida del SIDA. Gracias. Gracias. Que aproveche. Que aproveche. Creo que estas muestras de los años 60 nos van a dar muchas alegrías. Déjame enseñarte una cosa. Tenemos varias que han dado positivo. Mike ha identificado el VIH en 3 muestras de los años 60. Y por primera vez, Mike ha sido capaz de describir el código genético entero de un virus antiguo,